Hace 20.000 años, nuestro planeta era un mundo helado y despiadado. Imagina despertar en un continente donde los glaciares se extienden hasta donde alcanza la vista, donde el viento corta como cuchillas y donde cada amanecer trae consigo la pregunta fundamental: ¿sobreviviré un día más? Los bosques habían desaparecido bajo toneladas de hielo. Los ríos se habían convertido en autopistas congeladas. Los mamuts lanudos vagaban por estepas infinitas, mientras que los tigres dientes de sable acechaban desde las sombras de cuevas cubiertas de escarcha. Era un mundo donde un error podía significar la muerte por hipotermia en cuestión de horas. En este escenario apocalíptico, pequeños grupos de Homo sapiens y neandertales enfrentaban el desafío más brutal de la historia humana, la última edad de hielo. Sin calefacción central, sin supermercados, sin ropa sintética, sin medicinas modernas. Solo su ingenio, sus manos desnudas y una voluntad inquebrantable de persistir. ¿El resultado? No solo sobrevivieron, prosperaron, se extendieron por continentes enteros, y contra todas las probabilidades se convirtieron en los ancestros de cada ser humano que camina hoy sobre la Tierra. Pero, ¿cómo exactamente seres humanos sin tecnología moderna lograron resistir uno de los periodos más hostiles en la historia del planeta? ¿Cómo sobrevivieron cuando las temperaturas promedio eran 10 grados Celsius más bajas que las actuales? ¿Cómo se las ingeniaron para cazar gigantes peludos, mantenerse calientes durante inviernos que duraban la mayor parte del año, y criar a sus hijos en un mundo que parecía diseñado para exterminarlos? La respuesta no está únicamente en la fuerza bruta o en una resistencia sobrehumana al frío. La clave de su supervivencia se encuentra en aquello que nos define como especie desde el principio: nuestra capacidad extraordinaria para la adaptación cultural, la innovación tecnológica, la cooperación estratégica y, sobre todo, nuestra habilidad para transformar desafíos imposibles en oportunidades de crecimiento. Durante los próximos minutos vamos a descubrir cómo nuestros ancestrales no solo enfrentaron la edad de hielo, sino que la convirtieron en el catalizador de las innovaciones más revolucionarias de la prehistoria. Innovaciones que no solo les permitieron sobrevivir, sino que sentaron las bases de la civilización humana tal como la conocemos hoy. Nuestra primera arma contra el hielo eterno fue el fuego, pero no cualquier fuego. Los humanos de la edad de hielo desarrollaron técnicas de combustión tan sofisticadas que algunos arqueólogos las consideran la primera revolución energética de la humanidad. En sitios como Dolní Věstonice, en lo que hoy es República Checa, encontramos evidencia de hogares centrales diseñados con una ingeniería sorprendente. Construían canales de ventilación subterráneos que dirigían el aire fresco hacia la base de las llamas, maximizando la combustión y minimizando el humo dentro de las cuevas. Utilizaban piedras específicas que retenían el calor durante horas después de que el fuego se apagara, creando sistemas de calefacción primitivos pero efectivos. Pero lo más impresionante era su selección de combustibles. Sabían exactamente qué huesos de mamut ardían más tiempo, qué tipos de grasa animal producían menos humo tóxico y cómo combinar madera de diferentes especies para crear llamas que duraran toda la noche. No era solo quemar cosas, era una ciencia precisa de la supervivencia térmica. Los refugios de la edad de hielo eran obras maestras de arquitectura primitiva. En las llanuras de Ucrania construían estructuras circulares usando huesos de mamut como vigas estructurales. Imagina. Fémures gigantes sirviendo como columnas, costillas formando arcos perfectos y cráneos masivos como piedras angulares. Pero la genialidad estaba en los detalles. Creaban paredes dobles, una capa exterior de pieles de mamut con el pelo hacia afuera para repeler la nieve, y una capa interior con el pelo hacia adentro para crear un aislamiento natural. Entre ambas capas introducían hierba seca, plumas de aves y hasta el pelo de animales pequeños, creando un sistema de aislamiento que rivalizaba con algunos materiales modernos. Los pisos estaban diseñados con depresiones centrales donde se acumulaba el aire caliente, mientras que túneles de entrada construidos en ángulo impedían que el viento frío entrara directamente al espacio habitable. Estos no eran refugios temporales, eran hogares diseñados para resistir los inviernos más brutales que la humanidad había enfrentado. La ropa de la edad de hielo representa la primera revolución textil de la humanidad. Los humanos de este periodo no simplemente se envolvían en pieles, diseñaban sistemas de vestimenta multicapa con funciones específicas, desarrollaron las primeras agujas de hueso especializadas, algunas tan finas como las agujas modernas, para crear costuras herméticas. Sabían que las pieles de diferentes animales tenían propiedades distintas. La piel de reno era perfecta para la capa exterior por su resistencia al viento, mientras que la piel de liebre ártica, con su pelaje denso, era ideal para la ropa interior. Crearon los primeros sistemas de calzado técnico.
botas multicapa con suelas de piel de oso para tracción en hielo, rellenas con hierba seca y pelo animal para aislamiento, y con sistemas de cordones que permitían ajustar la ventilación según las condiciones. Algunos especímenes encontrados en Siberia muestran hasta 7 capas diferentes, cada una con una función específica de protección térmica. La caza durante la Edad de Hielo requería una coordinación militar. Los grupos desarrollaron técnicas de caza comunal que involucraban a toda la tribu, desde los niños que actuaban como observadores hasta los ancianos que dirigían las estrategias desde posiciones seguras. Construían trampas masivas para mamuts, creando embudos naturales que dirigían a estos gigantes hacia pantanos donde se quedaban atrapados. Utilizaban el fuego como herramienta de caza, creando barreras de llamas para dirigir manadas enteras de renos hacia desfiladeros, donde otros cazadores esperaban con lanzas especializadas. Estas estrategias requerían planificación, comunicación compleja, división de roles y una confianza absoluta entre los miembros del grupo. No era solo cazar para sobrevivir, era cazar como una máquina social perfectamente coordinada. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí exploramos el pasado con ciencia, respeto y curiosidad, sin mitos, sin clichés. Estamos apenas comenzando y tu suscripción hace toda la diferencia. Pero las herramientas físicas fueron solo la mitad de la historia. La verdadera revolución que permitió a los humanos conquistar la Edad de Hielo ocurrió en sus mentes y en sus sociedades. La Edad de Hielo transformó a los humanos en los seres más cooperativos del planeta. El individualismo era una sentencia de muerte. La supervivencia dependía completamente de la fortaleza del grupo. Desarrollaron los primeros sistemas complejos de división del trabajo. Especialistas en trabajo de pieles. Expertos en fabricación de herramientas. Maestros del fuego. Navegantes de hielo. Pero más fascinante aún, desarrollaron los primeros sistemas de cuidado social especializado. Encontramos evidencia de individuos con discapacidades severas que vivieron durante décadas, lo que significa que la comunidad los cuidó, los alimentó y los protegió. En un mundo donde cada caloría era preciosa, decidieron que ningún miembro del grupo sería abandonado. Esta no era solo compasión, era sabiduría evolutiva. Cada anciano era una biblioteca viviente de conocimientos sobre patrones climáticos, comportamiento animal y técnicas de supervivencia. Cada individuo con limitaciones físicas podía contribuir con habilidades cognitivas especializadas. La diversidad no era un lujo, era una ventaja de supervivencia. En las cuevas más profundas de Francia y España, nuestros ancestrales crearon las primeras obras de arte de la humanidad. Pero estos no eran simples garabatos, eran mapas mentales de supervivencia, sistemas de comunicación compleja y herramientas de cohesión social. Las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira muestran un conocimiento detallado del comportamiento animal. Cuándo migran los renos, dónde pastan los bisontes, cómo identificar las hembras embarazadas. Eran enciclopedias visuales transmitidas de generación en generación. Pero también eran algo más profundo. Crear arte en el corazón de la Edad de Hielo era un acto de resistencia psicológica. Era declarar que los humanos no eran solo sobrevivientes, sino creadores de belleza, significado y trascendencia. Era la primera declaración de que la humanidad no se limitaría a existir, aspiraba a vivir con propósito. Los humanos de la Edad de Hielo desarrollaron las primeras tecnologías cognitivas avanzadas. Sin escritura crearon sistemas de memoria extraordinariamente sofisticados. Desarrollaron técnicas mnemotécnicas basadas en rutas, objetos y canciones que les permitían recordar información compleja sobre miles de kilómetros de territorio. Un cazador podía memorizar la ubicación exacta de cientos de cuevas, fuentes de agua, yacimientos de sílex y rutas de migración animal a través de vastos continentes. Desarrollaron los primeros mapas mentales tridimensionales, capaces de navegar en condiciones de visibilidad cero, usando solo referencias táctiles y auditivas. Pero lo más impresionante era su capacidad de modelado predictivo mental. Podían visualizar escenarios complejos de caza, predecir patrones climáticos basados en señales sutiles y planificar estrategias a largo plazo que involucraban múltiples variables ambientales. Sus cerebros se habían convertido en supercomputadoras de supervivencia. Cuando miramos a nuestros ancestrales enfrentando la Edad de Hielo, no vemos cavernícolas primitivos luchando desesperadamente contra las fuerzas de la naturaleza. Vemos científicos, ingenieros, artistas y filósofos trabajando juntos para resolver los desafíos más complejos que la humanidad había enfrentado. Cada técnica que desarrollaron, cada herramienta que perfeccionaron, cada sistema social que crearon, se convirtió en un componente fundamental de lo que somos hoy. Nuestra capacidad para la innovación tecnológica, nuestra tendencia hacia la cooperación compleja, nuestra habilidad para crear significado a través del arte,
Nuestra resistencia mental ante la adversidad, todas estas características fueron forjadas en el yunque helado de la última edad de hielo. Sobrevivieron no solo con lanzas de sílex y fuego controlado, sino con memoria, cooperación e imaginación. Transformaron un periodo de extinción masiva en la cuna de la creatividad humana. Convirtieron la adversidad más extrema en el catalizador de nuestra primera revolución tecnológica y social. Hoy, cuando enfrentamos desafíos globales complejos, podemos aprender de estos pioneros de la supervivencia. Ellos nos enseñan que la humanidad es más fuerte cuando trabaja junta, más creativa cuando enfrenta limitaciones y más resiliente cuando combina innovación práctica con fortaleza mental. Si llegaste hasta aquí es porque también sientes esa curiosidad por entender de dónde venimos. Si quieres seguir descubriendo cómo vivían nuestros ancestrales, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí cada video es un viaje profundo al pasado. Conciencia, respeto y fascinación por la jornada humana. Nos vemos en el próximo video.